La pregunta del ayuno. Yendo más profundo sobre la pregunta del ayuno y de la razón de su existencia, creo que queda claro que es verdad que el ayuno es un tipo de ritual como el que los judíos practicaban para expiar los pecados de los hombres y para dar ofrenda y regalo a Dios. Y hablando sobre el sacrificio de sangre en este momento, bien es un hecho que el ayuno nunca debe de ser algo obligatorio ni nada que sea forzado. A lo que me refiero es que nadie tiene el derecho a forzarte a ayunar, así que ya sea porque te amenacen o porque te halles en una situación difícil de vida o de muerte, o porque trates de salir de una situación difícil, o porque te halles atrapado en algún lugar o te halles atrapado con gente mala. Creo que queda muy claro que nunca debes de romper un ayuno, sin importar qué. Nunca se rompe un ayuno, y si lo haces y parece que nada pasa, no pienses que seguirá ocurriendo lo mismo todas las veces que lo hagas, porque aunque asumas que tienes 100 monedas en tu bolsa, o quizá que tengas 500 monedas, o que quizá pienses que tengas 500 monedas espirituales en tu bolsa, entonces pues no creas que nunca se te va a acabar el dinero de la bolsa. Entonces poco a poco las irás perdiendo. Puede que poco a poco las vayas más, creo, pues ciertamente que perderás poco a poco puedes perder esas monedas de tu bolsa, la bolsa de la tesorería. Quizá eso de romper los ayunos tenga que ver mucho con este verso bíblico, San Lucas 11:21 al 22. Cuando un hombre fuerte está bien armado y cuida su casa, lo que en ella guarda está seguro, pero si otro más fuerte que él viene y lo vence, le quita las armas en que confía y sus pertenencias y dispone de ellas. La Biblia parece hablar sobre la armadura de Dios en muchas ocasiones, pero además de esta armadura está el poder de Dios y los ángeles o los favores de Dios. Los favores de Dios y sus misericordias, y su compasión y su luz. Pero ¿por qué será tan importante esta armadura? Bueno, la verdad no lo sé del todo, la razón verdadera no lo sé. Por lo cual estos poderes místicos y esta armadura celestial, no sé por qué, cuáles sean los motivos o razones por las cuales estos poderes místicos y esta armadura celestial sean importantes. No sé cómo funciona esto o lo otro, no entiendo mucho ni sé todo, pues hay muchas cosas que aún no sé, pero si de algo escucho fue de cómo Israel y Judá, dos naciones muy amadas, se debilitaron por el poder de Dios, y se lee sobre cómo Dios los rebaja hasta el suelo, hasta el polvo, para castigarlos por su maldad y por todos sus pecados que cometían en público y en secreto, en donde Dios los entrega a sus enemigos y les deja debilitados delante del poder enemigo. Y entonces Dios les dice: lamentad y llorad como los días de vuestra infancia cuando eran niños. O algo así dice Dios, si trato de explicarlos en mis propias palabras. Pero para ser más específico, dice: lamentad y llorad por vuestros pecados. Pero todo debe ser algo voluntario, nuestro arrepentimiento y nuestra entrega a Dios. Por eso el rey David dice: te ofreceré voluntariamente sacrificio, en los Salmos. Bien, ahora leemos otro de los evangelios en el libro de Mateo, en donde habla acerca del ayuno. Solo leeré eso, ya que no puedo entender completamente sobre el ayuno ni puedo dar una explicación completa, pero sí hay escrituras que podemos leer para poder comprender o tratar de comprender, aunque no completamente. Mateo 9:14 al 38, la pregunta sobre el ayuno. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto, entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido, y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. La Biblia nos hablando sobre esto, vemos cómo los fariseos y los escribas estaban tratando de tentar a los discípulos a ayunar. Por alguna extraña razón quieren hacer que ayunen, cuando estos apenas si saben orar, porque le piden a Jesús que los discípulos le piden a Jesús que le enseñen a orar. Los discípulos le piden a Jesús que le enseñen a orar. Los discípulos le piden a Jesús que les enseñe a orar. Y entonces Jesús les enseña cómo orar.
Entonces también vemos cómo escuchamos, leemos sobre cómo la Biblia habla sobre el quebranto y sobre cómo el rey David se siente como un vaso quebrado, un vaso roto, ¿verdad? Y dice, me siento como un vaso roto. Entonces vemos cómo esto se parece a lo de los odres viejos que se rompen y la ropa que se echa, que se rompe también, que se echa a perder y se arruina. La hija de Jairo y luego después de esto, de leer el capítulo de Mateos 9, 14 al 17, leemos también, sigue con la historia de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto porque decía dentro de sí, si tocares solamente su manto, seré salva. Pero Jesús volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado, y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo, apartaos porque la niña no está muerta, sino duerme, y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó, y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Entonces le dice Talita Kumi, a ti te digo, niña, levántate. Ahí está hablando, refiriéndose a nuestro estado espiritual, porque antes de conocer a Jesús estamos dormidos, dormidos como la bella durmiente, estamos dormidos y estamos roncando y durmiendo, estamos dormidos. Y después justamente de eso, de hablar de dormidos, habla de, porque en todo esto nos habla sobre fe. Entonces vemos también cómo justamente después de hablar sobre una niña que está dormida, que supuestamente está muerta, escuchamos sobre dos ciegos en el capítulo 27 de los versos 27 al 31, en el capítulo 9 de Mateo. Pasando Jesús de allí le siguieron dos ciegos dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo, ¿creéis que pueda hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos y Jesús les encargó rigorosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Y allí escuchamos de cuán importante también es poder ver. Antes de poder recibir el milagro necesitamos poder ver, porque los ciegos necesitaban poder ver y luego necesitan, porque ellos dicen ten misericordia. Por lo que vemos es que los ciegos entienden que por misericordia de Dios y por su bondad reciben el milagro, no porque lo merezcan, no porque merezcan el milagro, sino por misericordia y bondad de Dios. Después habla de un mudo, de cómo no sabemos pedir las cosas. Creo que por eso habla de eso, sobre el mudo. Mientras salían ellos, y aquí le trajeron un mudo endemoniado y echado fuera el demonio, el mudo habló y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios. Entonces aquí vemos cómo a las personas les cuesta diferenciar entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Luego las mies es mucha. Habla sobre los obreros. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad las mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. Ahora, la razón por la que no hay muchos obreros es por la gente envidiosa y codiciosa y avariciosa y la gente amargada, que no les salió las cosas bien y que las personas que tuvieron que no pasaron, que hicieron cosas que tal vez por algún motivo o razón, quizás porque tropezaron o porque cometieron algún error, por eso se terminaron amargados por haber tropezado, por haber pecado, y entonces eso les trajo dolor. Y como eso de haber pecado y tropezado les trajo dolor, se amargaron, y por eso es que como no les salió las cosas bien a ellos, pues no quieren dejar que otros hagan las cosas bien.
no quieren dejar que otras personas hagan las cosas correctamente y bien. La gente ayuna para dedicar tiempo a Dios o para ponerse en completa comunión a otros, para ponerse en completa comunión con Dios. Otros motivos o razones por las cuales muchas personas ayunan es para hacer peticiones a Dios. En este momento importante puede que Dios te escoja para ser un obrero. Y aquí es donde te dará un trabajo, una misión en esta vida, la cual deberás de hacer y cumplir. Si hiciste peticiones, puede que las recibas al instante o después de un tiempo. Por ejemplo, digamos que pediste que tu piel se vuelva blanca como la de los americanos y quieres que tu piel sea suave, sin defecto e impecable porque tu color de piel te hace sentir triste. Y la gente dice que te ves feo y mugroso y que por eso sufres discriminación y que solo por eso te hacen de menos. Entonces porque tu color de piel te hace sentir triste y la gente dice que te ves feo y mugroso y porque por eso sufres discriminación y que solo por eso te hacen de menos. Entonces puede que gradualmente en días o meses te vaya cambiando la piel hasta que se vuelva clara y bonita. Pero como vemos, para peticiones como esta se necesita de intenciones y deseos puros. Se necesita de intenciones y deseos puros. A lo que me refiero es sinceridad y genuinidad, bondad y nada de envidia y un buen propósito. Sin embargo, Dios siempre pesa el corazón y la mente en balanza para ver si mereces, para ver si tú sí eres puro o si, para ver si eres puro y limpio. Así que no se trata de si ayunaste mucho, si oraste mucho, se trata de lo que hay en tu corazón y sobre tu fe, se trata de cuán puro fue tu sacrificio de sangre. Pero como leímos, los sacrificios de sangre requieren fe porque si crees que lo que haces es por nada y es en vano, entonces ¿por qué lo haces? Ahora hablando sobre los sacrificios de sangre, aún así te levantes tarde o no hayas orado mucho y aunque estés cansado o estés muy ocupado, si un sacrificio de sangre dijiste que llevarías, debes de llevarlo y debes de hacer lo que dijiste. Lleva el cordero o los dos o las dos palomas y sacrifícalos. Finalmente, volviendo a repetir lo que ya he dicho, nadie puede obligarte a ayunar, nadie tiene el derecho a oprimirte o embrujarte y nadie tiene derecho a forzar una situación peligrosa y horrible para hacer ayunar a alguien o sacrificar. Salmo 54:6. Voluntariamente sacrificaré a ti, alabaré tu nombre, oh Señor, porque eres bueno. Creo que vi en un sueño como una sombra oscura absorbía la vida de los árboles y de las plantas o de las flores hasta que éstas se marchitaban. Bueno, esta es una metáfora en sí. Lo que trata de explicar es cómo las cosas pueden dañar y lastimar a las personas. Esto nos habla de cuatro cosas. Esto nos habla de cuatro cosas importantes o nos recuerda de cuatro cosas importantes muy valoradas y muy deseadas en el mundo. Las cosas buenas de la vida, la belleza, la juventud y la vida. Hay un refrán que se pasa por todas las bocas de la gente. Si yo sufrí, ¿por qué no debería de sufrir este? Que todos sufran, es lo justo. ¿No importan las vidas humanas? Y esta es la pregunta que nace de todas esas frases. El dolor y la tristeza y la amargura es muy malo para el corazón. Con eso que la gente sufre del corazón y también las personas se vuelven ciegas. Y la ceguera puede llevar a la destrucción o a la muerte de una persona. ¿De qué forma o manera se vuelven ciegas? No lo sé. Que haya mucho mal y muchas lágrimas en el mundo. ¿Es eso lo que dijo la gente? Porque existe el mal. Por el egoísmo humano, por la codicia humana, por el inconformismo y por la avaricia y sobre todo por la envidia y de último por los placeres mundanos. Pero como dice la Biblia, en verdad que está mal hacer tropezar a uno de estos pequeños que buscan el rostro de Dios. Ya sea este malo pecador, sea quien sea, nadie debe de causar dolor y sufrimiento a nadie porque haciendo esto creamos más mal. Solo Dios juzga y condena. Mateo 18:6, pero al que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de molino, de las que mueve un asno y que se ahocara en lo profundo del mar. Ahora, si yo alguna vez hice tropezar a alguien con mis malas acciones o con algo que haya hecho, yo puedo decir que no lo hice intencionalmente, que no lo hice a propósito, que no he hecho mal a propósito, ni no he hecho mal en verdad. Pero como vemos, el amargado y el halagador y aquel que habla mal o hace pequeñas cosas indebidas causa mucho dolor y trae mucho dolor.
pero también existen personas que hacen buenas acciones y que hablan bien y que se comportan bien delante de la gente, pero que en secreto guardan muchos males, muchos males. Y así el dicho dice, caras vemos, pero corazones no sabemos. Hay quien se muestra arrepentido y cambia, deja de golpear y deja de hacer mal y deja de tratar mal, pero planes malos guarda en su corazón para poder traer completa ruina y destrucción, y puede que incluso hasta muerte.